Hola queridos alumnos, hoy vamos a revisar el área del desarrollo social en la adolescencia, iniciando con nuestro autor favorito, Erik Erikson, y las etapas del desarrollo psicosocial. Recordando que la etapa anterior del desarrollo psicosocial en Erikson era la etapa de la industriosidad en la etapa escolar. Y esta etapa es muy importante para el logro siguiente, como siempre en Erikson la etapa anterior es importante para el logro siguiente, ya que como la industriosidad está muy relacionada con el autoestima, el sano desarrollo de la autoestima, el autoconcepto, ¿se acuerdan? Que el niño o niña tengan un buen autoconcepto, un autoconcepto no solo sano y positivo, sino que realista también. Eso va a ser el requerimiento necesario para también construir una buena identidad, que es la tarea principal en la adolescencia. La identidad tiene dos ámbitos en los que se va progresivamente desarrollando y construyendo. En primer lugar, la identidad personal. ¿Quién soy yo? Como la adolescencia es una etapa de muchos cambios, de partida físicos, emocionales, en muchos niveles, es una etapa en donde también es necesario aumentar el conocimiento personal de mis gustos, mis inclinaciones, mis valores, la jerarquía de valores, mis talentos principales, mi proyección, mis gustos, etc. Y luego, para luego poder ir construyendo un proyecto de identidad social que responde a la pregunta ¿cuál es mi lugar en el mundo? Es decir, cuáles son los roles en los cuales yo me voy a desarrollar y me voy a sentir realizado en esta sociedad, utilizando mis talentos, mi, mis inclinaciones, mis intereses naturales, en el fondo en qué roles, y yo con mi manera de ser única voy a poder aportar en esta sociedad. La identidad se va construyendo, es un proceso durante toda la adolescencia. Recuerden que la adolescencia termina aproximadamente a los 23 años, aunque biológicamente también se ha dicho que termina a los 25 años. Paulina Kemberg define identidad como un principio organizador que nos permite funcionar de manera autónoma. Porque si sabemos quiénes somos y cuál es nuestro lugar, obviamente vamos a poder funcionar desde nosotros mismos de manera autónoma y no presionados o manipulados por las influencias externas, por ejemplo. Y una sana identidad, que esto ya es un camino que, como les decía, es un proceso, la identidad sana, uno la podría observar al final de la adolescencia recién. Las características de una identidad sana se manifestaría, en primer lugar, al tener un sentido coherente del yo, de quién soy, en especial en relación a cuáles son mis características personales, las virtudes que he ido desarrollando, mis valores, y también en los distintos escenarios sociales o roles que me toca realizar, en el fondo con mis amigos, con mi pareja, en mi trabajo, soy la misma. Tengo los mismos valores, la misma manera de ser, las mismas características, virtudes, no tengo una identidad A en mi trabajo, una identidad B totalmente inconexa con mi pareja, una identidad C con mis amigas, en el fondo es coherente. Por otro lado, una identidad lograda, sana, integra las raíces y la biografía previa con el proyecto de vida futuro, porque la identidad tiene que ver con quién soy y quién soy tiene que ver con mi biografía. Entonces, no cercena una etapa de la vida, sí va eligiendo, va tomando decisiones. Yo sé cuáles son mis orígenes, mis raíces. Sé que de esas raíces yo he podido tomar y mantener para mí algunos valores, algunas costumbres, pero otros quizás no. Pero de todas maneras es mi biografía. Y eso también, esa elección que yo he hecho consciente de mi pasado, también va a influir en cómo yo proyecto mi futuro, cómo yo he analizado, por ejemplo, mi familia, va a influir en cómo yo proyecto, si es que tengo una familia el día de mañana, cómo quisiera que sea esa familia.
qué costumbres quisiera mantener y qué cosas quisiera cambiar también. Por otro lado, un conocimiento y aceptación de la propia realidad, del propio cuerpo, de los orígenes, de lo que hablábamos de la biografía, de la propia realidad social, de las fortalezas y debilidades, un conocimiento realista de uno mismo. La genuinidad y la autenticidad, sin falsas apariencias, que tiene mucho que ver con el primero de los puntos, tener un sentido coherente del yo. En el fondo yo soy quien soy, principalmente ante mí. No estoy siendo lo que otros quieren que yo sea o no estoy aparentando de la manera que en otros contextos quisieran que yo actuara de tal modo o fuera de tal modo. Yo soy quien soy. Y la conciencia de quién es uno y por qué hace las cosas, que tiene que ver también con los valores, con el sentido de la vida, con las metas. Como les decía, la construcción de la propia identidad es un proceso que se da a lo largo de toda la adolescencia. Integrar todos estos elementos de la propia identidad es una tarea costosa y requiere tiempo. Por eso que la adolescencia, en especial las primeras etapas, la prepubertad y la pubertad, son etapas en que se les llama también de moratoria psicosocial. En el fondo es un periodo como de espera, de aplazamiento un poco de la identidad, en que uno está en proceso, en el fondo, de construir la identidad. Y en la cual uno tiene como por etapa del desarrollo el derecho, podría decirse, de experimentar distintos roles, distintos gustos, voy probando estilos de música, de ropa, no sé, de distintos roles proyectados en mi posible futura carrera, distintos hobbies, a ver cuál más me acomoda. En el fondo es una edad en que por etapa del desarrollo es necesario probar, es necesario poner en un pensamiento crítico las cosas que me han sido dadas, las modas, etcétera. Todo eso lo voy poniendo en cuestionamiento y voy probando de manera de después ya irme quedando con lo que sí es coherente con mi propia identidad. Voy descubriendo también mi identidad y la voy construyendo. Por eso es que también se dice que las etapas para una construcción sana de la identidad requiere que exista una especie de crisis, que no es crisis en el sentido negativo de la palabra, sino que es crisis en el sentido de una etapa de cuestionamiento, en que activamente se cuestiona la decisión a tomar. Por ejemplo, en relación a la religión, voy a tener la misma religión de mis padres, la voy a conocer, voy a profundizar en ella, voy a tener un sentido crítico hacia algunas prácticas y luego voy a decidir en relación a los valores que me han transmitido, a las tradiciones, en relación a las profesiones o al trabajo. Voy a seguir más o menos la línea de trabajos que se ha llevado haciendo en mi familia, o voy a elegir algo distinto para mí. Me cuestiono. Y luego de un periodo de cuestionamiento o de crisis, es necesario también otro periodo de compromiso, de tomar decisiones ya y comprometerse con ciertos valores, con una visión de la vida, con gustos e intereses más marcados que ya uno va desarrollando mejor, con una proyección a un futuro campo laboral, a un área en la que yo me quisiera desarrollar laboralmente. Y Erickson dice que la virtud asociada al final de este proceso, luego de la crisis y del compromiso, es la fidelidad, que uno sea fiel a sí mismo y a las decisiones, al compromiso que se ha tomado. Y Marcia plantea que hay distintos estados de identidad según se cumplieron o no estos procesos en la construcción de la propia identidad. Estos estados de identidad uno los podría evaluar recién al final de la adolescencia, al final a los 23 años, 25 aproximadamente, porque en la mitad de en plena adolescencia está en construcción. Y estos estados de identidad entonces son, en primer lugar, bueno, el logro de la identidad, que tiene las características anteriormente mencionadas,
en que hubo un proceso de crisis y también hubo un compromiso y con la virtud de la fidelidad que plantea Erickson. Otra posibilidad es una fijación prematura de la identidad, que se da cuando las personas no cuestionan y un poco asumen una identidad pero que les ha sido dada, que no es algo que han construido por sí mismos. Por ejemplo, una persona que nunca se cuestionó qué carrera seguir o qué trabajo seguir porque hay una tradición familiar en que trabajen en tal ámbito. Entonces nunca como que hubo opción de cuestionarse y simplemente se siguió. No significa que si yo sigo el mismo trabajo que sigue mi familia, eso sea una fijación prematura de la identidad, sino que si es que no hubo cuestionamiento y no hubo búsqueda, entonces ahí sí es una fijación prematura. Si hubo cuestionamiento y si hubo búsqueda, si cuestioné otras opciones posibles, pero al final me decidí por lo mismo que ha hecho mi familia, perfecto. Pero las personas que no tienen esa etapa de cuestionamiento y en el fondo como que nunca tuvieron una identidad propia, perdón, sino que es una identidad más bien como heredada, se le llama fijación prematura de la identidad. Otra opción, otra posibilidad es un aplazamiento, es cuando ya la persona tiene 25 años, en que ya uno esperaría que esté dedicándose a algo en relación a su elección vocacional, que esté construyendo para proyectar en su proyecto de vida, que esté tomando pasos importantes para cumplir su proyecto de vida, y la persona todavía siendo que ya debería haberse decidido y comprometido en algunas elecciones, todavía está en búsqueda. Ya pasó por varias carreras, parece que ha pasado por distintos credos, pero no sabe, o distintos escala de valores, y todavía parece que no se encuentra a sí mismo. Está todavía en proceso, es como se está demorando más de lo esperable en ya generar un compromiso de la identidad. Y la difusión de la identidad es cuando la persona le falta una integración de un concepto coherente, integrado de sí mismo, y también eso se puede observar en la manera en que definen, esto lo plantea Otto Kemper, lo van a ver ustedes en Teorías de la Personalidad cuando vean la evaluación de la estructura de la personalidad, que uno de los ámbitos que uno observa es esto, es la construcción o no de la identidad. Cuando una persona tiene difusión de la identidad y uno le pide que se describa, que se defina a sí mismo, no logra llegar a una descripción coherente que tenga sentido, tiene muchas contradicciones. Y también si uno le pide que describa a sus significativos, a su familia, a su pareja, por ejemplo, tampoco logra tener un conocimiento completo, coherente de sí mismo y también de las personas significativas en su vida. Y es interesante finalmente ver cómo también las actitudes afectivas que va teniendo el adolescente en las distintas etapas tienen relación con este proceso de construcción de la identidad. En la prepubertad, en que hay esta introversión pasiva, extroversión bulliciosa, la habilidad, o sea, cambios de estados afectivos y conductuales, la segunda edad de la obstinación tiene que ver con esta necesidad de que haya una crisis, que comience la moratoria psicosocial. Y luego en la pubertad hay un interés más activo en ir descubriendo y construyendo primero la identidad personal. Y por eso el tema de la introversión activa. La introversión activa en que el puber debiera tener espacios de reflexión, de profundización en quién soy. También la intimidad, ese espacio de intimidad consigo mismo, los amigos íntimos, la pareja. Y luego en la juventud, en que ya uno se proyecta una identidad social, la construcción de mi identidad social que responde a la pregunta ¿cuál es mi rol y mi lugar en el mundo? Tiene relación también con esta extroversión activa, con también una tendencia al altruismo, a de poder ayudar a la sociedad, en el fondo contribuir a esta sociedad, y que es una actitud que debiera verse y que es muy sano que se vea en la juventud. Entonces, todo esto debiera llegar a que al final de la juventud tuviéramos una identidad más integrada.